Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Nos encontramos en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Platicaremos con su presidente, el arquitecto José Manuel López Campos. Varios temas que tratar, situaciones importantes, mejoras a la normatividad, incluso proyecciones en cuanto a lo que se espera para el próximo sexenio. Regresamos. Nos encontramos aquí en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo con su presidente, el arquitecto José Manuel López Campos. Muchas gracias por recibirnos, presidente. No, es un placer. Y pues un tanto para conversar con usted y que platique con todos los que nos siguen de aquí hasta Brasil. ¿Qué es la Confederación? ¿Qué representa? Bueno, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, más conocida como CONCANACO, es la representante de los sectores de la economía del sector terciario. Está regida por ley, no es una asociación civil o una organización privada únicamente, es de interés público, y la ley que le rige, que es la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, reconoce a dos confederaciones como representantes de la producción en la economía. Para el sector industrial es a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, y para el sector terciario reconoce a CONCANACO. Lo que le da una característica distinta y de mucho mayor peso a la que tienen las organizaciones civiles o cualquier otro tipo de agrupación, como los sindicatos, así sean de obreros o patronales. De manera que el hecho de que esté formada por ley, lo que significa es que una ley que saliera sin la consulta a esta agrupación, pues sería anticonstitucional. Y en función de eso, con la nueva legislatura que se electa el 1 de junio, pretendemos ya presentar una iniciativa que ya estamos trabajando con asesores en la materia y con los diputados y senadores actuales para una actualización de la ley para que las cosas se puedan adaptar por el tiempo que ha transcurrido a la realidad de la modernidad con la que actualmente estamos viviendo. De alguna manera es lo mismo que ha pasado con otros tratados, con algunos tratados que necesitan de actualizarse, porque lo que hoy está vigente, vamos a hablar por poner solo un ejemplo, en materia de comercio electrónico, cuando se hizo esta ley no existía. Correcto. No, y aparte sí requiere después una desempolvada. ¿Algunos puntos en particular que se quisieran tratar en la propuesta de modificación o de reforma a esta ley? Bueno, independientemente de lo que sean los aspectos regulatorios que le dan cauce a estas organizaciones, que agrupan a todas las cámaras de comercio, servicios y turismo en el país, hoy son cerca de 255 cámaras totalmente constituidas. Estas cámaras suman en total 650 delegaciones, lo que da presencia en 900 localidades en México. Esto arroja una membresía, una afiliación de 725,000 empresas afiliadas, que si le multiplicas por el número de empleados, representa la agrupación más numerosa, más estructurada, más vertebrada a lo largo de toda la geografía de México, y que representa a los sectores que generan en mayor medida el empleo en nuestro país. Cerca del 75-76% del empleo está en el sector terciario en México, y cerca del 66% del Producto Interno Bruto también se encuentra en estos sectores. Pues es una confederación que representa gran parte del Producto Interno Bruto nacional, ¿no? Y dentro del plan de trabajo que usted tiene, ¿cuáles serían los principales ejes que va a estar implementando o en qué áreas de oportunidad identificamos? Para este año hemos hablado de 3 grandes retos que hay que asumir desde el inicio. El primer gran reto es el de la unidad de la Confederación. Esto representa de que, sumándose a la reforma o a la actualización de esta ley de cámaras, también necesitamos actualizar los estatutos de las cámaras, que por ser autónomas, que en algunas ocasiones son hasta contradictorios los estatutos de una cámara con otra. Uno de los proyectos es homologarlos, tanto en sus estatutos como en sus catálogos de cuenta, y poder tener una información integral de lo que se está haciendo.
Esta unidad también se debe de reflejar en las actividades que se hacen en todo el país, que se repliquen los casos de éxito de las cámaras en los diferentes estados y que podamos promover y relacionarse integralmente cada una de las 900 representaciones que tenemos en el país. Tuvimos la experiencia de haber organizado la celebración de los 100 años de Concanaco, que fue en 2017, y en 2017 fuimos a cinco ciudades en diferentes partes del país, y en esta celebración pudimos constatar la importancia de interactuar directamente en las sedes de las que forman parte de las cámaras de México. Y eso pretendemos no perderlo, ese contacto directo que se da entre los empresarios, ese intercambio de negocios y ese intercambio de información enriquece por mucho a la organización que conformamos. Y el segundo reto es el entorno global único que hoy estamos viviendo y que afecta directamente a los sectores que representamos. Tenemos en el caso del comercio por los tratados internacionales que van a modificar los paradigmas con los que se está manejando actualmente el comercio internacional. Adicionalmente, en el tema de servicios, pues con lo que ha sucedido en los últimos años en materia de comercio electrónico, tanto en la oferta de bienes y productos, como en los servicios, en el hospedaje, en el transporte público, pues es un reto al que no podemos hacernos un lado. Es un tren de la modernidad que ya arrancó hace muchos años y el que estamos subiéndonos tarde, pero que queremos hacer unas plataformas digitales en la Confederación que le permitan a cada uno de los micro, pequeños y medianos empresarios afiliados a Concanaco y a través de sus cámaras poder participar de estas plataformas digitales y poder competir del mismo modo y con un piso parejo con las grandes empresas que cuentan con estas plataformas digitales. Si me permite mandar a corte y regresamos para el tercer, pues, ¿sí? Mandamos a corte Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior desde sus cimientos. Estamos aquí con el presidente José Manuel López Campo en Concanaco Servitur. Regresamos. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Regresamos de corte, amigos. Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior desde sus cimientos. Bueno, presidente, estamos platicando del tercer reto. El tercer reto al que nos vamos a enfrentar es una situación única, es temporal, que son las campañas electorales que se están dando en nuestro país y que van a modificar no solamente lo que sucede en los próximos 6 años, que es para los que se elige al presidente y a los senadores, sino que creemos que va a hacer un cambio en la manera de llevarse a cabo el desarrollo económico, pero también el social en nuestro país. Hoy entre los candidatos hay unas diferencias de fondo entre los planteamientos que se tienen entre sus modelos económicos y sus modelos sociales. Nosotros durante la campaña insistimos mucho en que hablaran de su modelo económico y que dejaran de tener propuestas sin precisiones y con falta de detalles. Bueno, finalmente la decisión de quién nos presida y quiénes representen al pueblo en las cámaras de diputados y senadores depende de cada uno de los mexicanos que con su voto haya decidido por quién nos dirige y quién nos represente,
Y lo que nos queda a nosotros como institución, como una confederación, es trabajar con quien haya resultado electo democráticamente y sobre esas bases, o sea, tener que trabajar para representar al sector y defender los intereses del comercio, los servicios y turismo. Y en función de eso, lo que tenemos que hacer ahora es precisamente trabajar en la construcción con las autoridades que resultaron electas en el Plan Nacional de Desarrollo, que es donde realmente se va a estructurar los cómo y no los qués que se manejaron en la campaña. Claro, y a mí me ha llamado mucho la atención que ha hecho una invitación constantemente a que, si bien es cierto que están ciertos o han puntualizado en un marco conceptual algunas tendencias, que nos explicaran el cómo iban a lograr esas tendencias. ¿Dentro del Plan Nacional de Desarrollo tendrían que establecerlas? Por supuesto. El Plan Nacional de Desarrollo es como si hablaras también de los planes de organización de una empresa, donde tienes que diseñar no solamente la configuración de la estructura administrativa, sino también de dónde obtendrás los recursos y cómo los piensas aplicar. Es un plan de negocios vuelto hacia las empresas con el que se van a regir el tiempo que dure la administración y como todo plan de negocio fija prioridades, y lo que quisiéramos nosotros es que las prioridades estén enfocadas a las áreas de inversión que generan el desarrollo, cuidando desde luego un restricto cumplimiento del Estado de Derecho, porque son esas dos las condiciones que más influyen para la decisión de la atracción de inversión y para la generación de creación de nuevas empresas, que son las que finalmente generan la riqueza, generan los empleos, y esto las condiciones de bienestar y la fortaleza o debilidad que tiene para el consumo interno cualquier nación. Y en función de eso podemos enfocar a que al tener más empleos dentro de la formalidad, eso puede también incidir en los niveles de seguridad o inseguridad que se tiene en el país, porque una gente ocupada no está en la tentación de estar dentro de la delincuencia, menos en la delincuencia organizada. Y también una gente ocupada y que pueda resolver sus problemas para ganarse la vida, no estaría buscando salir más allá de las fronteras a buscar trabajo fuera de nuestro país, y que es otro de los grandes problemas que tenemos en México, que es la migración, especialmente a Estados Unidos. Presidente, usted inmediatamente cuando fue electo presidente de la Confederación, generó instrucciones a efecto de que se hiciera una consulta a través de todos los organismos que representa, con la intención de que se presentaran propuestas puntuales a los candidatos a la presidencia de la República. Esas propuestas puntuales, si tuviéramos que escoger 2, 3, 4, ¿cuáles serían las que nosotros identificamos como más importantes para que se incluyan dentro del Plan Nacional de Desarrollo? ¿O qué puntos serían? Más que la inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que eso requiere de políticas de coordinación, de presupuestos, yo te diría cuáles son los puntos que más le preocuparon a los afiliados a esta gran organización y que son los que teníamos que resolver. Les preocupa mucho la seguridad, les preocupa mucho el empleo, el que se pueda contar con empleo, les preocupa mucho la infraestructura que se requiere para que se puedan desarrollar de manera equilibrada el norte y el sur de nuestro país. Hay grandes desigualdades, o sea, en nuestro país crece en el orden del 4% anual, así cuando menos así fue el año pasado, en números redondos, pero hay estados que crecen el 6% y hay estados que que no crecen, y lo que es peor, todavía tenemos algunos que hasta han llegado a decrecer. Entonces necesitamos un país más justo, que es otro de los temas que preocupa, que se desarrolle armónicamente, en equilibrio, y el Estado de Derecho. Entonces yo creo que el Estado de Derecho es uno de los temas a los que hay que prestarle especial atención. Todas las reformas estructurales que se hicieron en el sexenio que culminó son positivas en lo general, pero requieren de ajustes para que puedan rendir de manera eficaz y más eficiente los objetivos para los que fueron diseñados. O sea, como estructura y como marco, la estructura actual en cuanto a la reforma que se presentó es positiva. El tema es la forma en la que se van a ir aplicando, y a lo mejor algunos... Son 13 reformas estructurales, algunas con más puntos, otras con menos, pero todo requiere de actualización, y ya pasamos por un periodo de varios años en los que se puede evaluar, o sea, las premisas con las que se diseñaron, cuáles resultaron positivas, cuáles arrojaron mejores o mayores resultados, y en función de eso hacer los ajustes que se necesiten
para que podamos tener un desarrollo económico con un crecimiento productivo sostenible. Y la parte interesante es que no partimos de cero, ¿no? Sino partimos de una experiencia de ya algunos años y de que estas reformas... Y de los pendientes que también preocupan mucho y que no menciona es la corrupción y la impunidad. Sí, pues. Tema en el que tienen que aplicarse mucho las nuevas autoridades. Que está vinculado también con el Estado de Derecho. Sí, sí, pero de manera especial el Estado de Derecho empieza a aplicar para la nueva autoridad a partir de que, pero la lucha contra la corrupción y la impunidad, sí, pues tienes que voltear para atrás. Pues sumamente interesante, presidente. Voy a mandar a corte para nuestro tercer segmento, Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior desde sus cimientos. Regresamos, estamos aquí con el presidente de Concanaco Servitur, el arquitecto José Manuel López Campos. Regresamos de corte, Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior de sus cimientos. Presidente, estamos platicando en el corte un poco de qué esperamos de los candidatos, ¿no? ¿Qué expectativas tiene? Bueno, ya lo hemos dicho repetidas veces y lo voy a comentar contigo. Queremos más propuestas y menos descalificaciones, más programas concretos. Ya sabemos, ya entendimos perfectamente qué es lo que piensa cada candidato de los demás, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que le interesa a los ciudadanos es qué es lo que piensan para conducir y para dirigir un país como México. Y para eso necesitamos escuchar sus propuestas más precisas y detalladas y poder entenderle si es viable lo que nos están proponiendo, porque vamos a elegir quién va a conducir el país con el que van a quedarse nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que es de lo más importante que definan sus modelos económicos, sus programas sociales y de desarrollo, y que sean viables y realizables, porque es muy fácil que dijeras que todo lo vas a mejorar, pero lo que falta es que nos digan cómo lo piensan hacer. El diagnóstico ya lo tenemos de todos los candidatos, y déjame decirte, si los lees detenidamente vas a ver que en la parte del diagnóstico coinciden en muchísimos puntos. La diferencia está en cómo lo piensan resolver, y esos cómo son los que nos interesa saber. Ya no le inviertan tanto tiempo a la descalificación y a la denostación de lo que han hecho en el pasado o lo que piensan de los otros candidatos, y que nos digan qué es lo que haría cada uno de ellos para dirigir este país, para hacerlo crecer, para que se desarrolle y para que sea más productivo y en consecuencia se alcance mayores niveles de bienestar, de justicia, de seguridad dentro de nuestro país. A mí me llama mucho la atención la forma en la que efectivamente se están descalificando, la falta de las propuestas, incluso las incongruencias, porque identificábamos que en comercio exterior, en el último debate, no hubo propuestas como tales. Al momento de compararlas con las que tienen en la plataforma, pues hay una distancia muy grande entre lo que vinieron a reflejar dentro del debate que lo que tienen en sus páginas de internet. Bueno, aunque no es lo que me preguntaste, pero yo creo que es pertinente hablar de esto. Como nunca estamos viendo en esta elección, la más numerosa, la más grande y la que va a incluir a más población, o sea, que va a tener relación con estas elecciones, como nunca ha habido una mercadotecnia en la política, la rentabilidad electoral, el fusionarse partidos que son de izquierda, de derecha, con una idea, ya no hay plataformas ideológicas. Un candidato que ya pasó por 3 partidos, ya no te identificas con el partido como podría pasar en el pasado o como aún puede suceder en algunos países, y que sepas qué esperar del candidato porque tiene una plataforma ideológica y porque en función de eso puedes esperar cuáles van a ser sus proyectos y sus propuestas para gobernar. Entonces hoy hay que ir por el candidato y escuchar qué es lo que piensa hacer a pesar de los partidos. Yo creo que el experimento no es más que ese experimento, el planteamiento de los candidatos independientes en México es muy bueno,
pero pues creo que no fue instrumentado adecuadamente, y con lo que yo creo que la democracia en México es muy cara. Creo que debemos, después de esta elección, hacer una revisión de lo que nos cuestan los partidos políticos, hacer un recorte de fondo, tanto en procedimientos como en presupuesto. No es posible que se gasten oficialmente 12,000 millones de pesos para una sola elección, y que además sigamos manteniendo todo el aparato productivo. Tenemos las leyes más complejas, los candados más estrictos para la votación, y cuando termina todavía nos quedamos con el pendiente de que si fue un fraude electoral, y tenemos protestas, y en ocasiones se puede hasta parar el aparato productivo del país ante las quejas de quienes no resultaran con el triunfo en las elecciones. Creo que también es una de las reformas pendientes para nuestro sistema, el hacer más económicas, más cortas, porque cuando dicen que son muy cortas porque duran 2 meses, es una simulación. Empiezan las campañas desde dentro de los partidos desde el año anterior. Después de las campañas, primero precampañas en los partidos, luego campañas en los partidos, después vienen las precampañas entre los propios candidatos, después vienen las etapas de silencio, luego viene la campaña propiamente dicha, y finalmente otra vez el tiempo de silencio. O sea, no es posible que le estemos invirtiendo tanto, y además el pueblo mexicano se quede con la sensación de que además la elección pueda ser fraudulenta. Hay que hacer un cambio de fondo, y no es culpa de las autoridades, tal vez es una responsabilidad de los ciudadanos. ¿Y yo qué le pediría a quien resulte electo? De todos los planes que se hizo, que hicieran una recopilación de las propuestas ciudadanas, que incorpore de manera real y no únicamente por cumplir la ley a las organizaciones de la sociedad civil, y dentro de estas de manera especial a las organizaciones empresariales, porque son a las que representan al sector productivo, que es el que genera los empleos, que es el que genera la riqueza, y es el que paga los impuestos con los que finalmente cada uno de estos políticos decide cómo hacer sus planes sociales e incluso asistenciales. De manera que creo que tendríamos, por lo menos los empresarios, el derecho de opinar y de incidir en las políticas con las que se define la aplicación de los recursos en México. O sea, lo que van a gastar. A mí me llamaba un poco la atención en cuanto a, dentro de estos debates y la información que he venido manejando, la forma en la que se refieren a la inversión, ¿no? O sea, la inversión como si esta inversión fuera generada de manera gratuita o de una forma muy... por medio del gobierno, ¿no? ¿En qué rol o en qué papel se encuentra el empresario y el Estado para que efectivamente se fomente la inversión? Lo único que puede hacer el Estado en esos términos es generar condiciones para que la inversión se dé, pero no es el Estado quien invierte. Ya hemos superado esas épocas en las que el Estado era empresario, cuando era dueño de fábricas y que incluso distribuía alimentos y almacenaba granos y demás, y también hemos visto cómo terminó ese capítulo de nuestra historia, cosa que no podemos repetir de ninguna manera. El gobierno lo que tiene que hacer es generar condiciones, disminuir los trámites y los obstáculos que le pone al empresario para generar nuevas empresas, y en función de eso es que pueda haber un mayor éxito trabajando conjuntamente. No hay ninguna sociedad de países desarrollados o emergentes que pueda crecer de manera sostenible si no es de la mano autoridades y gobierno. Y la palabra clave es gobernanza. Tiene que ser un acuerdo entre autoridades, sociedad civil y empresas para que el país pueda crecer de manera sostenible y ser productivo y tener un desarrollo económico en el largo plazo. Pues, presidente, le agradezco mucho el momento y el tiempo que nos dio, y pues no sé si quiera mandar algún mensaje final a todos los que nos siguen, porque aparte nos ven en otros países que también, en el contexto de lo que venimos haciendo nosotros, sí están siguiendo de manera puntual lo que está pasando en México con las elecciones. Pues lo que esperamos es que todo lo que oímos en campaña se vuelvan planes de gobierno y no se quede únicamente en mercadotecnia para obtener los votos. Eso es lo que nos gustaría. Y lo que me gustaría también es que haya una mayor definición con relación a las condiciones para poder hacerse de un partido y poder participar, que finalmente el partido y la participación tienen el mismo origen semántico, son parte de la sociedad y representan a la sociedad,
y que ya no se le está invirtiendo el dinero de los contribuyentes a los caprichos o a las ambiciones de poder de algunas personas que aspiran a gobernar, pero que no están en condición ni tienen la vocación de servicio. Pues esperemos que así sea. Amigos, un programa más, Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior desde sus cimientos, desde aquí, con Canaco Servitur, con el presidente José Manuel López Campos. Nos vemos la próxima.